Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño, y pues aquí le agradezco al Señor este regalo, esta bendición que me permite el estar nuevamente compartiendo con todos ustedes el mensaje de Cristo. Quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos están escuchando por medio de la 1470, mis amigos, que es la estación del radio. Un cordial saludo. También un cordial saludo para las personas que ahorita nos están mirando y escuchando, tal vez por algún canal de televisión, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. También un cordial saludo para todas las personas que ahorita nos están mirando por todo el mundo por medio de internet, que es www.montemaria.org. www.montemaria.org. Y así es, mis amigos, aquí nos encontramos en Monte María Radio y Televisión. Les comparto los números telefónicos de Monte María: 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. Y aquí también les comparto mi número telefónico, es 664-750-2638. 664-750-2638, pero ahorita no puedo responder las llamadas. Y así es, mis amigos, quiero también mandar un cordial saludo para María de Jesús Cruz, que tal vez ahorita en este momento está escuchando el mensaje y este bonito programa de Testigo del Poder de Dios. Un cordial saludo para Claudia de la Colonia Postal. Un cordial saludo para esta Alejandra González de La Libertad y también de Otay. Y también un cordial saludo para Luis de la Colonia Guaycura, para Paco también y para la señora Delia. Pórtate bien, Paco, échale muchas ganas, cuídate mucho, Paco. Y así es, mis amigos, un cordial saludo también para Manuel Castrolarios, que no se pierde estos bonitos programas, pues para todos mis amigos ahorita que están escuchando este bonito programa. Y así es, mis amigos, hoy empezamos este programa en compañía del señor Rogelio, que nos acompaña cada mes. Hace 8 días estuvo con nosotros, estuvo la señora Elsa y estuvo David. Les mandamos un cordial saludo y pues ahora le tocó al señor Rogelio acompañarme en este bonito programa Testigo del Poder de Dios y seguir con ese compromiso, con esa misión, con ese encargo de compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios y seguir con esa chispa de compartirles el mensaje de la palabra de Dios para que prendan esa luz que no se apague, para que ustedes mismos puedan llevar ese mensaje, esa luz a muchos de nuestros hermanos que les hace falta muchas veces alguien quien les hable de la palabra de Dios. Pero muchas veces escuchamos la palabra de Dios y tenemos miedo a hablar de Cristo, tenemos miedo a caminar porque no estamos preparados. Entonces hay que prepararnos. Sirácides 33:4 dice: prepara el discurso y serás escuchado. Haz una buena síntesis y luego habla. Entonces hay que prepararnos. Lo mismo nos dicen Efesios capítulo 6, versículo 15. Estén bien calzados y listos para proclamar el evangelio. Entonces hay que estar bien calzados y listos para el llamado que Dios nos haga en tal lugar para llevar ese mensaje. Pues no poner pretextos, no ir a hacer un servicio a medias. Hay que darle al Señor un servicio de calidad, porque muchas veces somos muy mediocres para darle la respuesta al Señor. Apocalipsis 3:2 nos dice: despiértate y reanima todo lo que no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Entonces, no hay que ser mediocres para el Señor. Hay que darle ese servicio de calidad para darle la gloria a Dios Padre, porque acuérdense, Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que nos fortalece, y que nos fortalece es el Señor. Bienvenido, señor Rogelio, a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y les mandamos un cordial saludo, mis amigos, porque empezamos. Adelante, señor Rogelio. Muy bien, muchas gracias. Gozo el poder estar aquí. De alguna manera, pues ya siento como si fuera mi casa. Aquí en compañía de la Madre Maggie, señor Guillermo y a alguno otro de los que el Señor llama, como hace 8 días. Mire, un gozo y una alegría, al menos yo creo que para nosotros, tal vez no para la Madre Maggie, porque le complicamos la existencia la semana pasada, pero estuvimos muy contentos. Hubo hasta repartición de pan y agua, entonces estuvimos muy contentos hace 8 días.
Y pues hoy no es la excepción. Hoy siempre da mucho gusto poder entregar lo que es la palabra de Dios a tanta gente que nos ve a través de estos medios. Tantos hermanos nuestros que reciben nuestro mensaje, ven nuestra imagen, pero nosotros pues no sabemos cómo son, cuál es su circunstancia de vida, qué momento están viviendo. Pero el Señor nos da la oportunidad de ser vehículos de su palabra. Y espero que a través de este medio, Él se manifieste en sus corazones, ahí donde es necesario en este momento que Él aparezca en sus vidas. Él está en ustedes, Dios está en sus corazones, solo falta confiar en Él. Y pues yo sigo con lo mismo, ¿no? Lo que es la palabra de Dios, el libro sagrado, la Biblia. Ustedes recordarán que en nuestra reunión del mes pasado hablamos sobre el libro del Génesis. Y si recuerdan, y ustedes leen el libro del Génesis, en la parte final del libro del Génesis se narra la historia de José. Y en esa historia, el libro nos narra que Yahvé, Dios, lleva a José a Egipto. ¿Lo recuerdan? Sus hermanos le tienen envidia por el amor de su padre y la envidia aumenta y el coraje contra él porque él en sus sueños ve que toda su familia se inclina ante él como si él fuera superior a ellos. Entonces todo esto conduce a los hermanos a atentar incluso contra la vida de José. Finalmente lo meten a un pozo, pasan unos madianitas, unos ismaelitas y lo venden. Ellos lo van a Egipto y Potifar en Egipto lo compra como esclavo. Y ya, la historia ustedes la saben. Pero fíjense cómo Yahvé Dios lleva a José a Egipto, porque en el plan de Yahvé está salvar a la familia de José. Se viene una hambruna y es aquella frase que muchos conocemos y algunos incluso no sabemos su origen, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces, el Espíritu de Dios en José propicia la riqueza, el poder y la gloria del faraón de Egipto y del mismo imperio Egipto. Es decir, que José, sin saberlo, estaba poniendo los cimientos para que Egipto alcanzara tal gloria y tal poder que después los esclavizaría a ellos como pueblo, a los descendientes de Jacob su padre y los descendientes de José. ¿Se dan cuenta cómo todo este trama, ¿no? Todo lo que es la Sagrada Escritura se va ligando poco a poco y a veces son detalles que se nos escapan porque no tenemos los medios ni los recursos como para poder ir teniendo esta comprensión de lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo vemos como un libro de historia y tiene historia, pero no es el objetivo ser un libro de historia. El objetivo de la Biblia es teológico, es mostrarnos a un Dios. Y precisamente el libro del Éxodo, que es el segundo de la Biblia, tiene ese objetivo. Y es en el libro en el cual Dios se muestra a su pueblo, en el libro del Éxodo. Pero hay datos curiosos que quiero compartir con ustedes, que algunos lo conocen, otros lo desconocen, y por eso los quiero compartir. Fíjense que el libro del Éxodo originalmente no se llamaba el libro del Éxodo. Incluso los judíos en la actualidad no lo conocen como el libro del Éxodo. Originalmente, estos 4 primeros libros de la Sagrada Escritura, que son Génesis, Éxodo, Levítico y Números, tienen el nombre con la primera frase que aparece en el libro. De tal manera que el libro del Génesis se llama En el principio. No lo tienen como Génesis.
aunque Génesis signifique en el principio, ¿no? O principio. Asimismo, el libro del Éxodo se llama, para los judíos, y en su nombre original, se llama Estos son los nombres. Porque si ustedes abren su Biblia, así empieza el libro del Éxodo. Originalmente no se llama Éxodo, nosotros lo recibimos como Éxodo. Éxodo es una palabra griega, de origen griego, ex, que significa lo externo, lo que está afuera, odo, que significa salir. Éxodo significa salir fuera o salida. Pero entonces, estos son datos que debemos conocer. Nosotros, lógicamente, que no le vamos a llamar, estos son los nombres, porque pues, nos confundiría. Lo recibimos como Éxodo, como el libro del Éxodo, y lo mantendremos como el libro del Éxodo. Así lo conocemos. En este libro del Éxodo aparece el nombre de Dios. Se lo da en el Sinaí a Moisés, en la zarza ardiente. Ustedes lo recuerdan en el capítulo 3 del libro del Éxodo. El nombre de Dios se conoce como tetragrama. Tetra 4, grama, letras. Es la Y, la H, W, H. ¿Por qué? Porque en el lenguaje hebreo no había consonantes, no había vocales, eran puras consonantes, 22 consonantes, no había vocales. Se vocalizó el lenguaje hebreo muchos siglos después por un grupo llamado masoretas. Pero entonces, estas 4 letras que componen el nombre dado a Moisés en el Sinaí, Y, H, W, H, según un sacerdote al cual yo escuché y algunos otros sacerdotes con quien lo he consultado, en el lenguaje hebreo se pronuncia este nombre Yahweh. Yahweh, de ahí viene el nombre de Yahvé, porque para nosotros fonéticamente hablando es más fácil expresarlo y recibirlo como Yahvé que como Yahweh, ¿verdad? Entonces, esta pronunciación del nombre de Dios, nosotros ya la recibimos y nuestros hermanos separados lo tienen como Jehová, pero Jehová no es bíblico, es un nombre puesto con el transcurrir de los siglos. Pero Yahweh y Yahvé es el derivado, tiene su origen en la pronunciación de este nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, algunas nuevas versiones de las Biblias de nuestros hermanos separados ya están tomando el nombre de Dios y colocándolo como Yahvé, ya no como Jehová, porque muchas versiones de las Biblias de nuestros hermanos separados, en donde debe de decir Yahvé, dice Señor. Se les hace más fácil ponerle Señor y no le ponen el nombre de Yahvé. Entonces, recuérdenlo, Éxodo es una palabra griega y ex significa lo externo, lo que está afuera, odo, salir, significa salida. El libro del Éxodo, que es el segundo de la Sagrada Escritura, contiene los mandamientos. Entonces, discúlpenme, pero yo les decía que a veces hay que pisar callos y a lo mejor a algunos no le cae muy bien, pero me encantaría que ahí donde estás en tu casita, tú hicieras un examen y te preguntaras, ¿me sé los mandamientos? ¿Los conozco los mandamientos? ¿Los puedo recitar los mandamientos? Fíjense. A ti te digo, querido hermano, hermana, amigo y amiga, el primer mandamiento es el cimiento de todos los demás. Si no hay en tu vida el primer mandamiento, no va a existir ninguno de los otros. Porque el primer mandamiento es amar a Dios. Aquel que no ama a Dios, discúlpenme lo que voy a decir, pero ¿para qué viene a misa? Incluso. Si no hay amor a Dios, ¿por qué cumplir preceptos si no hay amor a Dios? Se tiene que amar a Dios. Estamos llamados para amar a Dios. Acuérdense lo que dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. ¿Para qué fuimos creados? Para conocerlo, amarlo
y servirlo. Conocerlo, amarlo y servirlo. Para eso fuimos creados. Entonces, el primer mandamiento es el cimiento y fundamento de todos los demás. El libro del Éxodo es el cimiento de todo el Pentateuco, de los 5 primeros libros que nuestros hermanos judíos lo conocen como la Torá. El libro del Éxodo es el corazón del Pentateuco y es la base de toda la Sagrada Escritura. El libro base de la Sagrada Escritura. En este libro del Éxodo están las respuestas a las preguntas, la principal, y que es una frase que la vamos a ver en dónde está ubicada en el libro del Éxodo, que hace el faraón una pregunta: ¿quién es Yahvé? Esa frase ahí está. En este libro está la respuesta. ¿Quién es Yahvé? Otras preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Como dice la canción, ¿y a dónde voy? Ahí está en ese libro las respuestas a estas preguntas. El capítulo 1 del libro del Éxodo, si ustedes se fijan, le ponen atención, el capítulo 1 cubre varios siglos de la historia del pueblo judío. El capítulo 1 cubre varios siglos, porque empieza dándonos a conocer los descendientes de Jacob y los hermanos de José. Y luego nos dice que hubo un faraón que ya no sabía nada de José. Entonces, en el capítulo 1, hay una narración que abarca varios siglos de años. El capítulo 2 abarca un periodo de 80 años y lo podemos ver en la persona de Moisés. El capítulo 2, desde su nacimiento hasta la llegada al monte Sinaí, ya en Madián, ya casado, unido a Séfora, la hija de Jetro, el madianita. El capítulo 3 abarca un periodo de 3 años y fracción, 3 años y pico. Ahí se desarrolla todos los eventos, en ese año y pico, se desarrollan todos los eventos narrados en el libro del Éxodo, en un año y pico. Entonces se dan cuenta cómo bajo una lupa, como dice el padre Toro, podemos ver esta serie de detalles que a lo mejor pasan desapercibidos para nosotros, porque hacemos una lectura muy superficial, ¿no? Entonces, fíjense, en esto está todo el énfasis del libro, ¿no? Todo el énfasis del libro en este año y pico, ¿no? Del 3 en adelante. Del 1 al 18, lo voy a repetir, ya lo compartimos en alguna ocasión. El libro del Éxodo, del capítulo 1 al 18, nos muestra a un Dios que libera. Ahí está el Dios que libera. Tú puedes estar esclavizado. A ti te puede tener esclavizado un faraón, el demonio. A ti te puede tener esclavizado un vicio, una adicción, una debilidad. Este Dios que libera se manifiesta del capítulo 1 al 18. Del 19 al 24 es un Dios que nos muestra sus leyes, es un Dios que legisla. En este periodo, del capítulo 19 al 24, Dios nos da a conocer todas las leyes, las normas, las tradiciones. Del capítulo 25 al 40, se nos muestra como el Dios que habita en su pueblo, que habita y mora entre su pueblo. Del capítulo 25 al 40, es el Dios que habita y mora entre su pueblo. Les mencionaba yo de la pregunta del faraón ante la insistencia de Moisés. Esto dice Yahvé: deja ir a mi pueblo. Y el faraón responde esto, capítulo 5, versículo 2. Escuchen, por favor. Respondió Faraón: ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Pregunta clave: ¿conoces a Yahvé?
¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Yahvé? ¿Has tenido contacto con Él? ¿Relación con Él? ¿Tienes tu confianza puesta en Él? ¿Mantienes una relación con Él? El faraón dice, ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso y deje salir a Israel? Yo no lo conozco. Entonces, a todos nosotros nos hace falta conocer a Dios, tener una relación, mantener una relación con ese Dios que nos puede liberar y que está dispuesto a liberar. Un Dios que se manifiesta a su pueblo para habitar entre su pueblo. Pero para ello nos muestra las leyes que debemos cumplir, las formas en cómo debemos vivir, para que ese Dios viva entre nosotros. Esta frase es clave, ¿no? La pregunta, ¿quién es Yahvé? ¿Quién es Yahvé para ti? ¿Quién es Yahvé para ti? Hasta este momento, ¿quién fue Yahvé? Si en este momento la luz del Espíritu Santo invade tu corazón y te da a conocer que a lo mejor tenías a un Yahvé, a un Dios muy diferente. ¿Por qué? Porque te lo entregaron tus padres de esa manera, porque ellos así lo entendían, porque ellos así lo vivían, porque ellos así lo recibieron de sus padres. Pero es un Dios que quiere relacionarse contigo, que viene a ti, porque su intención es liberarte, porque Él conoce tu sufrimiento, escucha tu súplica, ha visto lo que has sufrido. Y el Dios, Él quiere relacionarse contigo. Ese Dios que en el libro del Éxodo se muestra a su pueblo, a un pueblo que no lo conocía, no solamente el faraón, es que esto es importantísimo. Si ustedes leen el libro del Éxodo, se dan cuenta que el pueblo tenía la esperanza de un libertador, pero era una esperanza vaga, como una leyenda, y debido a la esclavitud a la que vivían, pues era algo que mantenían ahí, pero no conocían, no sabían quién era, dónde moraba, cómo entenderse, cómo relacionarse. Entonces, Él viene y se muestra a su pueblo, se da a conocer. Moisés, humanamente, queridos hermanos, ustedes cuando lean el libro del Éxodo, se van a dar cuenta que humanamente Moisés ya estaba listo para liberar. Cuando mata al egipcio, ¿lo recuerdan? Cuando el egipcio está maltratando a los dos hebreos, Moisés interviene y lo mata. Ahí está él humanamente ya listo para liberar. Pero Moisés tenía que aprender que espiritualmente no estaba listo. Tenía que aprender que para llegar al encuentro con Dios, a la relación con Dios, al conocimiento de Dios, y a ese momento espiritualmente hablando que lo hiciera capaz de ir ante el faraón y lograr la liberación de su pueblo, para ello tenía que entrar al lugar santísimo donde mora Dios. Pero para entrar ahí tenía que despojarse hasta de las sandalias, de todo lo terrenal, de todas sus seguridades, de todo lo que le impidía terrenalmente y materialmente escuchar la voz de Dios. Nosotros debemos saber también que muchas cosas puede haber en nuestras vidas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Y de esto debemos estar atentos para llegar al lugar santísimo, para llegar al lugar donde mora Dios, en donde podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que desprendernos de todo esto. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como dice ahorita las palabras, que hay muchas cosas que nos impiden escuchar la palabra de Dios, y es verdad. ¿Por qué? Porque estamos agarrados del mundo, como dice Colosenses 3:2. Preocúpense por las cosas del cielo y no por las de la tierra. Entonces, como les he compartido, mientras nosotros nos estemos preocupando por las cosas de la tierra, pues no vamos a poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y como al principio nos compartía el señor Rogelio, que es un gusto el compartir la palabra de Dios, yo creo que es, como dice, un gusto, una alegría y también la felicidad. Algo muy bonito hace 8 días que estuvimos la señora Elsa, David y el señor Rogelio y aquí su servidor,
Fue algo muy bonito los 4 estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pues fue alegría, fue felicidad. Igualmente como nos habla el señor Rogelio de la envidia. Pues fíjense que al estar los 4 compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, fue algo muy bonito porque no se miró envidia o cosas de esas. No, hay que hacer a un lado la envidia. La envidia es uno de los pecados capitales y hay que hacerlo a un lado. Entonces, para así nosotros poder seguir adelante con esa humildad, con esa sencillez. Así como dice el señor Rogelio, Él viene a liberarme, claro, Él viene a liberarnos así como en Egipto. Creo que en Éxodo 6, 11 y 12, recuerdo que Dios le dice a Moisés, ve y dile al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Y Moisés le contestó, ¿y cómo me va a hacer caso el faraón si soy tan torpe para hablar? Pero fíjate, muchas veces nos detenemos nosotros, como Moisés pensó, y pues soy tan torpe, ¿cómo me va a hacer caso? Igualmente yo años atrás, pues yo no quería servirle al Señor, me hacía sordo al llamado. ¿Por qué? Pues yo, como Moisés dice, si soy tan torpe para hablar, pues yo les podría decir, si soy tan torpe para caminar. Pero así torpe para caminar, Dios me necesita para predicar. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que el sentido religioso del Pentateuco, es decir, de los 5 primeros libros, es base para la comprensión de la Sagrada Escritura. Si no leemos y no comprendemos el mensaje dentro de estos 5 primeros libros, difícilmente vamos a encontrar el mensaje escrito en la Sagrada Escritura. Aquí está la base, están los cimientos del por qué tuvo que venir Jesucristo y de todo lo demás. El libro del Éxodo tiene 4 elementos que son clave y están a través de toda la Sagrada Escritura. El primer elemento es la promesa. En el libro del Éxodo está la promesa. Dios hace una promesa. Y en el Pentateuco en general, Dios hace promesas. En el Pentateuco, ya desde el Génesis, las hace con Adán, con Abraham. En el libro del Éxodo las hace ya con Moisés. Y en la Sagrada Escritura con profetas. El segundo elemento es la elección. Dios elige personas. El señor Guillermo lo menciona en los programas en el inicio. Hemos sido elegidos y aceptamos esa elección. Y humanamente, con nuestras limitaciones, nos dedicamos a tratar de cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas y el propósito de Dios que nos ha dado a conocer en nuestras vidas. Entonces, Dios elige a Abraham, elige a Moisés, y elige a muchos otros que están en la Sagrada Escritura. Es más, elige a un pueblo, al pueblo de Israel, lo elige para que en ese pueblo Él se pueda dar a conocer a todos. ¿Se dan cuenta la maravilla de esto? Dios elige a un pueblo para que por medio de ese pueblo se dé a conocer a todos nosotros. Tercer elemento, la alianza. La Sagrada Escritura está llena de alianzas. El Pentateuco está lleno de alianzas. Nosotros podemos entender esto, pero miren, humanamente, el que el señor Guillermo y yo hagamos una alianza, pues tiene sentido. Y tal vez lo podamos comprender, justificar, encontrarle un razonamiento propio, ¿no? El señor Guillermo y yo hicimos una alianza. Pero lo admirable de esto es que Dios haga una alianza con nosotros, ¿no? O con uno de nosotros, sin considerar nuestra condición y lo falibles que somos. Le vamos a fallar. Pero Él hace esa alianza con muchos
dentro de la Sagrada Escritura se nos muestra esas alianzas que Él hace. El cuarto elemento es la ley. No existe un pueblo sin ley. No permanecería. Tiene que haber ley. Y estas leyes Dios se las transmite a Moisés y Moisés es el intermediario, el vehículo para transmitírselo y entregárselo al pueblo. El decálogo, los 10 mandamientos que ya hacíamos mención, normas que van a regir la vida del pueblo, cómo deben vivir, cuáles fiestas deben consagrar y cuáles fiestas deben celebrar, en qué fechas deben celebrar esas fiestas, cuál es el significado de la fiesta, el propósito de la fiesta, tradiciones que deben seguir y perpetuar, entregarlas a sus hijos para que de generación en generación estas tradiciones y estas festividades se perpetúen en la vida del pueblo. El trato a los extranjeros, oiga, esto que es tan actual, ¿no? Les da normas del trato a los extranjeros. Todo esto le da una estructura al pueblo de Israel, le da una estructura como pueblo. Estos 4 elementos aparecen, ya les decía yo, en toda la Biblia. En toda la Biblia aparecen, pero tienen su cumplimiento y su realización en la persona de Jesucristo. Ahí es donde tienen su cumplimiento y su realización. Fíjense que yo he querido no dejar pasar esto porque me pasa seguido. En ocasiones he sido invitado a algunas partes y no sé si por el timbre de mi voz o tal vez mi entusiasmo o por mi pasión, pues en ocasiones aquellos que me escuchan se sienten regañados, ¿no? Sienten como que los estoy regañando. Pero es que así hablo, pero otra de las cosas que también puede ser causa para sentirse regañados cuando me toca a mí compartir sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, es que pues entrego lo que recibo, pero no lo adorno, ¿no? Entonces muchas personas están esperando pues que se les den palabras bonitas que los haga sentir bien, ¿no? Tal vez, pues sí, que los motive, que los aliente, pero si yo les digo, o si abrimos un trozo de la Biblia y encontramos que dice, no sé, conviértete o perecerás, pues ya no les agrada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya no me vuelven a llamar, ya no me vuelven a invitar, porque pues no les agradó el mensaje que yo llevaba o la manera como yo lo entregué. Pero es que no podemos condicionar el mensaje que viene en la palabra de Dios. No lo podemos condicionar, no lo podemos diluir. Miren, algunas personas diluyen la palabra de Dios como la leche, ¿no? Le echan agua, así, le echan agua a la palabra de Dios para hacerla más light, ¿no? Pero al echarle agua a la palabra de Dios, sucede lo mismo que con la leche. Le quitan lo nutritivo, ¿no? No podemos aprovechar la palabra de Dios si la diluimos, si la empezamos a hacer fácilmente digerible, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Porque en varias ocasiones ahí me ha tocado que me hagan mención de que pues no se sienten bien porque parece como si los estuviera regañando, ¿no? Entonces, los primeros cristianos y en las mismas narraciones del libro del Éxodo, en algunos momentos hace mención a esto, ¿verdad? Hace mención a que, pues sí eran impactantes, muy fuertes. De hecho, fíjense que el apóstol San Pedro, en alguna parte de sus escritos, hace mención a que los escritos de Pablo no son fácilmente entendibles.
Y es porque Pablo era directo, así hablaba, y así es como él recibía el mensaje y así lo entregaba. A veces trataba de aligerar un poquito, humanizándose, ¿verdad? Y decía, bueno, pues, no sé, en mi carne sufro y lo uno a la cruz de Jesucristo, ¿no? Lo uno a los sufrimientos de Jesucristo. Entonces, ahora yo aproveché este momento para decirles que si en algún momento mis palabras no son recibidas con alegría o como deben de ser, pues ofrezco una disculpa, pero lo que hago y lo que trato es de entregar el mensaje de salvación, o por lo menos ayudar a que todos podamos introducirnos a la Sagrada Escritura y encontrar el mensaje escrito. Señor Guillermo. Así como nos comparte ahorita, señor Rogelio, de la palabra de Dios, que pues como ahorita nos comparte, pueden pensar que uno les está hablando fuerte o que se sientan mal. Y uno tiene que hablarles bonito, dulce, porque sinceramente puede haber muchos de nuestros hermanos que se sienten. Y fíjense lo que nos dice en Hechos 13:46. Pablo y Bernabé les hablaron con coraje porque era necesario que la palabra de Dios se anuncie. Entonces, es necesario de que la palabra de Dios se anuncie. Pero fíjense, ahorita me hizo acordar, señor Rogelio, hace unos años estuve en un lugar y di un tema. Entonces, hubo una persona que no le gustó cómo hablé. Y pues se interrumpió en el retiro, en el tema, ya lo dejé que hablara. Entonces él decía, es primera vez que vengo a vivir un retiro y para que me hablen así. Pues fíjate, primera vez que vine a vivir un retiro y este señor tenía 75 años. ¿Cuánto tiempo desperdició para subirse al ring? Entonces nos damos cuenta que no estamos preparados. Cualquier palabra que uno diga, pues ya se van a sentir mal. Y no es que uno les hable mal o fuerte, es que la palabra de Dios llega. Mira, no recuerdo si en Proverbios 12:1, no recuerdo, pero dice, el que acepta que lo corrijan ama el saber, el que aborrece la corrección es un tonto. Entonces imagínate, ahorita en este momento estoy en un retiro, que me inviten, y luego les voy a compartir este pasaje, pues ya no me van a invitar. ¿Por qué? Porque Memo les dijo tontos. Y sinceramente ya no me invitaron. Entonces imagínate, tenemos que hablarles dulce, suavemente. ¿Por qué? Porque se sienten y nos damos cuenta que no están preparados para recibir la palabra de Dios. Entonces hay que abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y pedirle ayuda al Espíritu Santo para nosotros poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Hay palabras fuertes, la palabra estúpido se encuentra en la Biblia, insensato, torpe, y pues son palabras que están en la Biblia. Pero yo creo que sí hay que tratar de tener ese discernimiento, que uno no los está ofendiendo, o muchas veces al hablar en voz, que se oye la voz fuerte, no es que los estemos ofendiendo o lastimando. Entonces hay que poner ese tiempo de calidad para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y ánimo, señor Rogelio. Fíjense que la Sagrada Escritura, bueno, miren, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando nosotros leemos la narración de la experiencia de Moisés ante la zarza ardiendo y la manifestación de Dios, diciéndole a Moisés que él es yo soy y que lo va a mandar a Egipto a liberar a su pueblo. Nos hace falta entender que nosotros estamos recibiendo ese mensaje de una forma personal. Yo, por ejemplo, he encontrado con personas que les cuesta trabajo hacer esto, pero escuchen este trocito nada más de ese momento que nos muestra la Sagrada Escritura.
en el capítulo 3, versículo 7. Dice, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto. Entonces, de pronto uno pasa por algún momento, alguna circunstancia difícil y se siente de alguna manera humillado, no sé, oprimido, vejado, explotado, abusado. Y uno piensa, ¿y dónde está Dios? Y entonces estas palabras son para ti, si estás viviendo por ese momento, si estás pasando por un momento difícil. He visto la humillación que estás pasando y que han hecho en ti. Y luego dice, y he escuchado sus gritos cuando los maltrataban sus mayordomos. ¿Escucha a Dios? Esa es una pregunta que frecuentemente una persona o un hermano, una hermana que pasa por un momento difícil y que dirige sus reclamos a Dios, dice, ¿me escuchas? A lo mejor no me escuchas. Existes, tal vez no existas. Y aquí Yahvé diciéndole a Moisés, es que yo he visto la humillación a la que han sido sometidos, pero también le dice, he escuchado sus sufrimientos, sus gritos, ¿no? He escuchado sus gritos cuando los maltrataban los mayordomos. Y luego dice la palabra de Dios, yo conozco sus sufrimientos. Dios conoce tus sufrimientos. Dios conoce la experiencia que has tenido. Dios conoce todo lo que has vivido. Pero hace falta que tú lo conozcas a Él, que tengas esa experiencia de quién es Él, que permitas que Él se manifieste en tu vida, que permitas que Él actúe en tu vida, que le participes tu vida a Él y le permites caminar a tu lado, que le permitas ser tu Dios. Ojo con esto, porque es importante. A veces nosotros solamente tenemos a Dios en la mente, pero no lo dejamos llegar a nuestras vidas. Dios lo que quiere es ser tu Dios. Mientras Dios no sea tu Dios, mientras sea el Dios de otros y no sea tu Dios, Dios no puede participar en tu vida, no puede actuar en tu vida. Tienes que hacerlo tu Dios, tienes que permitir que Él llegue a tu corazón, tienes que permitir que Él entre en tu vida, entre en tu corazón y participarle todo lo que vives, lo bueno y lo malo. Fíjense que ya en los evangelios y los primeros cristianos han descubierto un paralelismo entre Moisés y Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. Es el nuevo liberador, el Salvador. Es el que nos conduce en esa Pascua eterna, ¿no? Hay un paralelismo entre lo que nos narra el libro del Éxodo y los evangelios. El paso del mar, cuando Yahvé abre el mar y Moisés conduce al pueblo a través del mar, tiene su paralelismo en el bautismo. La roca de donde brota el agua en el desierto, es Cristo. Cristo es la roca de quien brota el agua para la vida eterna. Se lo dice a la samaritana, ¿lo recuerdan? La alianza en el Sinaí encuentra su paralelismo en la alianza en el Calvario. Dios les bendiga.
pero sáquenle provecho al libro del Éxodo y a la Sagrada Escritura. Así es, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios nos permite, para el próximo sábado aquí estaremos nuevamente con esa misión, con ese compromiso que tenemos con el Señor. Recuerden algo bien importante: valora a quien te dedica su tiempo, te está dando algo que nunca recuperará. Y recuerda algo que todos sabemos bien: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del